Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo potencial y diferencia de potencial eléctrico. Y antes de continuar es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Problema. En cierta región del espacio, existe un campo eléctrico dado por la siguiente expresión: E igual a 2 veces X por Y en dirección Y más X cuadrado menos Y cuadrado dirección J. Determine el trabajo para llevar una partícula Q desde el origen hasta el punto X sub 0 y sub 0 y la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Aquí tenemos nuestro problema, nuestro esquema. Queremos determinar el trabajo para llevar la partícula Q desde el origen hasta el punto P. Vamos a resolver nuestro problema por 3 caminos. Al final del problema vamos a dar una conclusión correspondiente al resultado encontrado. En términos general, recuerden que el trabajo se define como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, donde el vector fuerza, recuerden, en el capítulo de campo electrostático está definido por la carga multiplicada por el campo eléctrico, y el vector desplazamiento va a ser igual al diferencial de X dirección Y más el diferencial de Y en dirección J. E introduciendo el valor del diferencial de desplazamiento y desde el vector fuerza en la expresión del trabajo, obtenemos que el diferencial de trabajo va a estar dada por la siguiente expresión: Q, que multiplica a 2 veces X por Y en dirección Y más X cuadrado menos Y cuadrado dirección J escalarmente por el diferencial de X más el diferencial de Y en dirección J. Recordando los conceptos del producto escalar, recuerden que I por I escalarmente me da 1, I por J escalarmente me da 0, es decir, que al multiplicar esta expresión con esta me va a dar 0, J por I me da 0 y J por J me da 1. Al desarrollar este producto escalar, me gustaría que ustedes también tomaran lápiz y papel y desarrollaran el producto escalar planteado aquí en esta expresión, cuyo resultado va a dar lo siguiente. El producto escalar de los dos vectores me va a dar entonces igual a Q por 2 veces X por Y diferencial de X más X cuadrado menos Y cuadrado diferencial de Y. La expresión obtenida aquí la vamos a tomar en términos general para resolver nuestro problema en los 3 caminos que hemos planteado anteriormente. Vamos con el camino número 1. Vean, para hallar el trabajo en el camino número 1, la partícula vamos a llevarla primero desde el origen hasta el punto A y después de A hasta el punto P, que es lo que estamos planteando aquí. Vean, el camino 1, el trabajo por el camino 1 sería entonces el trabajo para llevar la partícula desde 0 hasta A, posteriormente desde A hasta P. Vamos entonces a calcular primero el trabajo para llevar la partícula desde 0 hasta A. Vemos entonces, cuando me traslado la partícula en esta dirección, observen, Y vale 0. Y si Y vale 0, automáticamente el diferencial de Y va a valer 0. Si Y vale 0, entonces esta expresión vale 0. Y si diferencial de Y es igual a 0, también esto va a valer 0. Esto concluye entonces que el trabajo para llevar la partícula desde el punto 0 hasta el punto A es 0. Vamos entonces a llevar la partícula desde A hasta el punto P. Observemos que cuando voy en esta dirección, X sub 0 permanece constante, es decir, X va a ser igual a X sub 0. Y como X sub 0 es una constante, el diferencial de X entonces va a ser igual a 0.
e introduciendo nuestros valores en la expresión. Observen, vean, donde va x, voy a colocar x sub 0 y la única variable que nos va a quedar es y. Nos queda entonces x sub 0 menos y al cuadrado diferencial de y. Y nos quedan dos integrales. La primera integral es multiplicando esta expresión por esta, menos y cuadrado por diferencial de y. Desarrollando las dos integrales, observen que el trabajo para llevar la partícula desde A hasta P nos da x sub 0 al cuadrado por y sub 0 menos y sub 0 al cubo entre 3, y sacando factor común a y sub 0 nos queda x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado entre 3, e introduciendo el valor encontrado aquí y en la expresión número 1 del trabajo 1, nos queda que el trabajo 1 va a ser igual entonces a y sub 0 por x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado entre 3. Vamos entonces a calcular el trabajo 2. Vea entonces que el trabajo 2 sería el trabajo para llevar la partícula desde 0 hasta el punto B y de B hasta el punto P. Es decir, tenemos entonces, vamos a calcular el trabajo primero desde 0 hasta B. No lo conocemos, pero cuando voy en esta dirección, x va a valer igual a 0. Y como x es igual a 0, automáticamente el diferencial de x es igual a 0. Vamos a introducir entonces nuestra expresión general que encontramos anteriormente. Recuerden que el diferencial de trabajo, cuando se hizo el producto escalar, nos dio q multiplicado por 2 veces x por y, diferencial de x, más x cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Como x igual a 0, esto automáticamente me da 0. Esta expresión aquí me da 0 y me queda nada más y cuadrado diferencial de y. Desarrollándola, vean, el trabajo desde 0 hasta b nos queda y al cuadrado diferencial de y. Esto me queda entonces menos y sub 0 al cubo entre 3. Este es el trabajo correspondiente desde 0 hasta b. Ahora voy a calcular el trabajo desde b hasta p. Desarrollándolo, observen, cuando voy en este camino, en esta trayectoria, veo que y va a ser igual a y sub 0. Es decir, y sub 0 es una constante. Automáticamente el diferencial de y va a ser igual a 0. Esto me quiere decir que esta expresión que tenemos acá no va a dar 0. Y nos queda entonces que el trabajo para llevar la partícula desde el punto B hasta el punto P va a ser igual a 2 veces Q por y sub 0 por x por dx. Desarrollando la integral y evaluando, porque aquí va desde 0 hasta x sub 0, nos da entonces que el trabajo para llevar la partícula desde el punto B hasta el punto P nos da entonces igual a Q por y sub 0 por x sub 0 al cuadrado. En conclusión, el trabajo 2 va a ser la suma del trabajo desde 0 hasta B más del trabajo de B hasta P, y nos da entonces Q por y sub 0 por x sub 0 por y sub 0 al cubo entre 3 multiplicado por Q, sacando a Q y a y sub 0 como factor común, nos queda que el trabajo 2 nos da Q por y sub 0 por x sub 0 menos y sub 0 al cuadrado entre 3. Observando que nos da el mismo trabajo encontrado en el camino número 1. Vamos entonces con el camino número 3. En el camino número 3 vamos a llevar a la partícula directamente desde el origen hasta el punto P. Estoy observando que a medida que X aumenta, Y también aumenta. Es decir, que ni X ni Y permanece constante. Y vemos que esta es una línea recta que pasa por el origen. En conclusión, vean, tenemos que colocar nuestro trabajo, la expresión general, recuerden que era Q igual a 2 veces X por Y por el diferencial de X, más X cuadrado menos Y cuadrado diferencial de Y. Debemos de colocar esta expresión en función de una sola variable. En este caso vamos a colocarla en función de X.
Como la trayectoria es una línea recta que pasa por el origen, y la ecuación de una recta que pasa por el origen es igual a la pendiente m multiplicada por x, donde la pendiente se calcula por el diferencial de y entre el diferencial de x, y la pendiente se calcula entonces, vean, nos da y sub 0 entre x sub 0. Y sub 0 entonces la recta me queda y sub 0 entre x sub 0 multiplicada por x. Si diferenciamos o buscamos la integral, la derivada, nos queda que el diferencial de y va a ser igual a y sub 0 entre x sub 0 multiplicado por el diferencial de x. Introduciendo el valor de y el valor del diferencial de y en la expresión que tenemos aquí arriba, vean, desarrollando todo eso, nos va a dar la siguiente expresión. Vean, vamos a desarrollar, tomen ustedes también lápiz y hoja y desarrollen también lo que yo estoy haciendo acá. Vamos entonces a integrar de una vez desde 0 hasta x sub 0, porque la única variable que nos está quedando es x. Estamos integrando entonces desde 0 hasta x sub 0. Aquí lo que hemos hecho es lo siguiente: hemos introducido el valor de y el valor del diferencial de y en la expresión que tuvimos aquí y obtuvimos esta expresión. Multiplicamos esta expresión por esta y por esta y nos dio 3 integrales. Desarrollando la integral que tenemos ahí, nos queda que el trabajo 2 va a ser igual a q. Vean, aquí nos queda x cuadrado entre 2. Vean, y tenemos entonces, esto va a ser entre 3. Nos queda aquí y sub 0 entre x sub 0, x sub 0 al cuadrado. Y nos queda, vean que aquí nos faltó el 2. Hemos colocado el 2 en esta expresión. Nos queda x sub 0 al cubo entre 3. Aquí nos queda y sub 0. Al integrar esta expresión nos queda x sub 0 al cubo entre 3. Al integrar la segunda expresión me queda y sub 0 entre x sub 0. Aquí nos va a quedar entonces x al cubo entre 3 evaluada de 0 hasta x sub 0. Desarrollando la expresión número 2 o los términos que tenemos dentro del corchete, observamos entonces que nos queda 2 tercios de y sub 0 por x sub 0 al cuadrado más 1 tercio de y sub 0 por x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 al cubo entre 3. Observen que estos dos términos son idénticos, es decir, vamos a sumar 2 tercios más 1 tercio. Esto nos va a dar entonces que 2 tercios más 1 tercio va a ser 1. Esta expresión entonces me queda y sub 0 por x sub 0 al cuadrado. Nos queda entonces que el trabajo 3 va a ser igual a q como factor común y nos queda y sub 0 por x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 al cubo entre 3. Sacando factor común a y sub 0, nos queda que el trabajo 3 va a ser igual a q por y sub 0 multiplicada por x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado entre 3. Observando que el trabajo 3 me dio idéntico que al trabajo 2, idéntico que al trabajo 1. Esto me está indicando entonces que es independiente el trabajo para llevar la partícula desde el origen hasta el punto P, es independiente del camino tomado por el agente externo para llevar la partícula desde 0 hasta el punto P. Esto concluye, cuando ocurre esto me está indicando que el campo electroestático es conservativo. Ahora, vamos a determinar la diferencia de potencial entre el origen y el punto P. Recuerden que el trabajo se manifiesta como una disminución de la energía potencial. Es decir, que el trabajo realizado por el campo electroestático se manifiesta como una disminución de la energía potencial electroestática. Y recuerden que la energía potencial electroestática es igual a Q por el diferencial de potencial. Ahora, el potencial va a ser igual entonces al trabajo dividido entre la carga que se está transportando desde el origen hasta el punto Q. Esto me está indicando entonces que la diferencia de potencial entre el punto entre el 0 y el punto P simplemente va a ser igual
al negativo de y sub 0 multiplicado por q sub 0 menos y sub 0 al cuadrado entre 2. Recuerden que esto era el trabajo encontrado anteriormente. Multiplicado por el negativo, nos queda entonces que la diferencia potencial entre el origen y el punto P va a ser igual a y sub 0, que multiplica a y sub 0 al cuadrado entre 3, menos x sub 0 al cuadrado. Bueno, espero que este problema o este ejemplo les sirva de mucha ayuda en el estudio correspondiente al capítulo potencial y diferencia de potencial eléctrico. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima oportunidad.